Olá, amigos de la TV 247. Esta es una entrevista muy especial. Tenemos el honor de recibir hoy el presidente Rafael Correa, el líder de la Revolución Ciudadana de Ecuador. Rafael Correa ha sido presidente por 2 periodos en la República de Ecuador, desde el año 2007 hasta 2017. Como jefe de Estado de la República de Ecuador, Rafael Correa ha ejercido también las presidencias pro tempore de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la UNASUR, la Unión de las Naciones del Sur. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, es también doctor en economía y antes de ser presidente fue ministro de Economía y Finanzas de su país. Esta entrevista la comparto con la periodista Natalia Araújo, de nuestra equipe de colaboradores. Buenas tardes, señor presidente Rafael Correa, muy bienvenido a nuestro canal. Para nosotros es un honor estar compartiendo este momento para un intercambio de informaciones, de ideas, reflexiones y opiniones. Muito obrigado, bom dia. Un inmenso Bueno, abrazo a nuestro gigante, a nuestro querido Brasil. Y gracias, José y Natalia, por esta entrevista. Bueno, eu sou jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional de Brasil 247 y la TV 247. Bueno, presidente Correa, la pregunta inicial que me gustaría hacer a usted es cómo usted avalia la herencia, el legado de su gobierno en Ecuador, en términos de desarrollo económico, desarrollo social, combate a la pobreza, y cómo usted, comparando los logros de su gobierno con la situación actual de su país, cómo encara los principales retos de Ecuador en este momento. Bueno, primero pongamos un poco de contexto. 200 años de repúblicas independientes, como repúblicas independientes, y no hay un solo país latinoamericano que haya alcanzado el desarrollo económico. Eso es la obsesión de todo latinoamericano, pero sobre todo de los políticos latinoamericanos. Por fin alcanzar el desarrollo económico entendido como buen vivir, como una sociedad de no pobres, eliminar la pobreza absoluta, como sociedades más equitativas, sin opulencia, pero con un buen nivel de vida, con dignidad, con justicia. Y en ese camino estaba Ecuador, del 2007 al 2017 con el gobierno de la Revolución Ciudadana. No lo digo yo, lo dicen muchos indicadores, muchos analistas, nos llamaban el jaguar de América Latina. Por ejemplo, pese a tener dólares, que una moneda fuerte impide el crecimiento, crecimos más que el promedio de América Latina. Fuimos los campeones regionales en reducción de la pobreza. Fuimos los campeones regionales en reducción de la desigualdad. Pasamos de ser un país de renta baja a un país de renta media, de acuerdo con la clasificación del Banco Mundial. Pasamos de ser un país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto, de acuerdo con Naciones Unidas, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero nos reclasificó, ¿no? Entonces creo que no tenemos desarrollo humano alto, pero tales eran los avances que nos reclasificaron. Teníamos, después de tener el peor sistema de carreteras, nos clasificó el Foro Económico Mundial de Davos como la segunda mejor red de carreteras de América Latina, solo superado por Chile, que tiene el doble de ingreso per cápita, y entre las 30 mejores del mundo, donde Ecuador no tenía carretera ante nuestro gobierno. Y muchísimos logros más en infraestructura en general, aeropuertos, puertos, le ganábamos a Chile y solo nos superaba Panamá por el canal de Panamá, nuevamente de acuerdo con el Foro Económico Internacional. Dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina, nuevamente solo superado por Chile, que tiene el doble ingreso per cápita, pero 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para graficar la destrucción del país, el año 2023 terminamos con 44 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y veo al país como el segundo más seguro de América Latina y ahora estamos entre los segundos más violentos del mundo. Yo no he visto destrucción tan rápida, profunda de un país en época de paz, sin conflicto externo, sin guerra civil, sin bloqueos, sin sanciones. Por ahí puede haber casos en África de descolonización donde retrocedió muchísimo rápidamente
los niveles de vida, pero ni siquiera creo que tanto como en Ecuador. El segundo país más seguro de América Latina, de los 5 más violentos del mundo, no creo que haya ocurrido en África, cuando salieron los colonizadores y hubo problemas y hubo guerra civil. Nosotros no hemos tenido esa guerra civil. El ingreso per cápita está a niveles del año 2011. En lugar de avanzar, hemos retrocedido 13 años en cuanto a ingreso per cápita. La pobreza ha aumentado, la desigualdad se ha exacerbado. Yo dejé al país como exportador de energía eléctrica, teníamos las 5 matrices eléctricas más estables y amigables con el medio ambiente del mundo. Cuando yo tomé el país, en el 45-44% de la energía eléctrica de origen hídrico, que es renovable, amigable con el medio ambiente. Cuando dejé el país era 95%, ¿no? Cuando dejé el gobierno. Exportábamos energía a Colombia y Perú. Ahora importamos energía de Colombia y volvieron los apagones, los cortes de luz, por la destrucción en estos 7 años. Dejamos al país como el país con mayor inversión pública del continente, varios años la tuvimos. Entonces, repletamos al país de obras, de escuelas, de puertos, de aeropuertos, puertos artesanales, unidades de policía comunitaria, carreteras y tantas obras más, ¿no? Hoy la inversión pública está totalmente destruida, la deuda se ha disparado, el riesgo país se ha disparado, el déficit fiscal se ha disparado, pero para no hacer obra, para no tener absolutamente nada. De hecho, hay que hacer una auditoría donde han ido esos recursos. Pero realmente le estoy diciendo lo que se logró en nuestro gobierno, que lo dice Banco Mundial, Naciones Unidas, UNICEF, Foro de Davos, no los correístas. ¿Y dónde estamos ahora? Eso también ya me permite contestar la parte de su pregunta que dice qué es lo que hay que hacer. Recuperar la paz, en primer lugar, la seguridad. O sea, de ahí parte todo. Los neoliberales nos hablan de seguridad. El neoliberalismo destrozó el Estado y destrozó la seguridad, y con eso no hay ni libertad. No tiene libertad ni para salir a la calle. El primer paso es recuperar la seguridad, luego reactivar la economía, que depende de lo primero, porque quién va a venir a invertir en un país donde te pueden matar en cualquier momento, donde todo está atravesado por la corrupción, la violencia, ¿no? Y luego ir retomando esas políticas y esa institucionalidad que fue destrozada. Políticas e institucionalidades fueron destrozadas por odio político, por incapacidad, por fundamentalismo ideológico, no liberalismo, que tanto éxito dieron de 2007 al 2017. De lo inmediato, recuperar la seguridad, pacificar el país, controlar de nuevo el país, las cárceles, etc. Luego reactivar la economía y poco a poco ir recuperando esas políticas sociales y económicas y la institucionalidad que tanto bienestar dio en la década ganada del 2007 al 2017. Gracias, presidente. Yo paso la palabra para Natalia, que quiere hacer una pregunta también. Por favor, Natalia. Presidente, gracias por el contexto que trouxe. Mi pregunta, en verdad, ya está un poquito respondida, como dice. Quería preguntarle sobre el escenario de guerra declarada, ¿no? Debido a las maniobras de desestabilización del gobierno Noboa. Y también quería que desse su opinión sobre la visita de la general Lara Richardson, su asesor Christopher Dodd, junto con la reciente implementación de un decreto que otorga acrescenta más la presencia americana en territorio ecuatoriano. ¿Cómo ve eso? Mira, el crimen organizado, que ellos permitieron que crezca, se fortalezca, se arme, tiene hasta bazucas. Eso es por la debilidad del Estado, porque no controla nada. Controlan las cárceles. Ahora sabemos que en el 2017, en las cárceles tú clasificas a los presos de acuerdo a la gravedad del delito, delitos leves, medios, graves, ¿no? Para estas bandas al gobierno, clasificaron por bandas. Es decir, en la cárcel de Guayaquil tiene 12 pabellones. Un pabellón le dieron a la banda de los choneros, otro pabellón a la banda de los lobos, otro pabellón a la banda de los tiguerones. Ellos eran los dueños de la cárcel, son los dueños, y de ahí dirigen el crimen organizado. Que lo que se ha hecho es verdaderamente criminal. Permitieron que crezcan estas bandas, se fortalezcan con armamento pesado incluso, se financien, entraron en contacto con los carteles de México. Esto intentaban desde el 2010, pero nosotros fuimos muy exitosos en bloquear esto, porque el 2010 cambió el mercado de drogas.
hubo cambios en el mercado de Estados Unidos con fentanilo, con otra droga sintética, y empezaron los carteles de droga de México a ver hacia el sur. Hay que proteger mucho más al Estado. Más aún una economía dolarizada donde es más fácil lavar dinero. Hay que tener mucho más cuidado. Hicimos reformas legales, perseguimos con más energía el microtráfico y se controlaba la cuestión. Ahora, o sea, no se controla nada. Ecuador se ha convertido en el primer exportador de cocaína a Europa, nunca lo hemos sido, ¿no? Y el crimen organizado se creyó tan poderoso que le declaró la guerra al Estado. Por eso todos debemos arrimar el hombro y apoyar al presidente Noboa en su decreto de emergencia para sacar las Fuerzas Armadas y enfrentar a este crimen organizado. Por supuesto, esto es necesario, pero no es suficiente. Es ineludible en el corto plazo. Esto interno hay que enfrentarlo. Pero esa no es la solución, eso va a apagar el incendio. Luego hay que evitar tener incendios, reconstruir, organizar de mejor manera el cuerpo de bomberos. ¿No? Entonces, es necesario, pero ineludible en el corto plazo, pero además suficiente. ¿Qué es lo que pasa, lastimosamente? En esta época de crisis, la derecha aprovecha para vendernos la solución a los mismos problemas que ellos crearon. Antes no teníamos violencia. Generan violencia por su incapacidad, por su ineptitud, por el odio político. Soluciones porte de arma libre, cuando una de las medidas que más eficaz fue para lograr la paz fue prohibir las armas. Cuando salió la base Manta en 2009, tenemos una base militar estadounidense cuyo convenio vencía en 2009, 1999-2009, 10 años. Yo no renové el convenio. Salió la base Manta y la seguridad solo aumentó, mejoró. Ahora quieren decir que por la salida de la base Manta que tenemos inseguridad. Aquí están las estadísticas de homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es antes de la base Manta, esto es rojo, base Manta, siguió subiendo. Aquí llego yo, el gobierno, la verde. Rojo sale la base Manta y empieza a bajar. Sale mi gobierno y empieza a dispararse por el neoliberalismo, la corrupción, el odio político, se dedican a perseguirnos, a destruir todo lo que habíamos hecho. Una mezcla de intereses, odio, corrupción. Entonces, son especialistas para crear problemas y vender una solución. Ahora la solución es que vengan los gringos. Y no es que se ha firmado un decreto, se ha aprobado en la Corte Constitucional un convenio que el presidente tiene vía libre sin pasar por la Asamblea para firmar un convenio con los estadounidenses, pero terrible, donde esa gente tiene impunidad, o sea, violan a una niña de 15 años, 10 soldados gringos, personal civil, personal que trabaja para las empresas gringas, penalmente. Es horroroso lo que se está viendo. Pueden utilizar nuestros recursos, pasear por todos lados, meterse en todos lados sin ningún control. Y ojalá eso diera resultado. En los países donde se ha aplicado eso, la situación después ha sido peor. No entienden, te comportas como vasallo, no es que te aprecien, te desprecian, no es que te respetan, te irrespetan, no es que te van a ayudar, te van a utilizar, pero no aprendemos de la historia. Y no solo eso, crean los problemas para vendernos la solución. La solución es ser una colonia gringa, que venga esta generala, que se cree virreina, que dice claramente que la cuestión es la cuestión estratégica, el agua dulce, el litio, el oro, el petróleo que tiene Sudamérica. Eso es lo que les interesa. Pero aplaudimos que vengan los estadounidenses a pacificarnos, ¿no? Y perdemos soberanía. Ya tenemos experiencia de eso, hay mucha experiencia en América Latina y no se va a resolver ningún problema. ¿Okay? Gracias, presidente. Mira, ¿cree usted que en este contexto se puede volver a las proposiciones antiguas del imperialismo estadounidense de imponer a Ecuador y a partir de este pretexto a otras naciones vecinas un aumento de bases militares en nuestros territorios? Usted mencionó el tema de Manta. ¿Cree usted que puede volver a una presión americana para que se imponga una nueva base militar gringa en vuestro territorio? En este momento la Constitución lo prohíbe, pero son capaces de reformar la Constitución. Por eso no hablan de base, sino de tropas, de personal, no de base. ¿Dónde va a estar el personal? No sabemos. Que son eufemismos para burlarse de la Constitución. Pero obvio que sí, José. O sea, lo que quiere Estados Unidos otro plan es Colombia en Ecuador, un plan Ecuador, para controlar nuestros países. ¿Y por qué? No solo por los recursos de nuestros países, porque lo de droga, lo que nos maten, eso, pero no le importa un rábano, ¿no? O sea, todas las intervenciones estadounidenses, mira a través de la historia, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Granada, las más recientes, ¿no? Algunas veces han sido contra dictaduras, dictadores corruptos como Noriega,
otras veces contra democracia, como Jacobo Arbenz, eso lo hicieron por medio de Carlos Castillo, un general patria, ¿no? O en Granada, contra democracia. El denominador común ha sido los intereses de Estados Unidos, que nadie se engañe. Acá no vienen porque nos quieren mucho, vienen a defender sus intereses. Pero ellos están haciendo lo correcto, los tontos somos nosotros, que no hemos entendido eso en 200 años. Yo no le estoy echando la culpa a los gringos de nuestro desarrollo, yo estoy contra esas cosas, contra la teoría de dependencia. Los principales responsables de nuestro desarrollo somos nosotros. Pero obviamente es claro que ha habido injerencia de Estados Unidos, la doctrina Monroe, etc. Ahora, la primera pregunta que deben hacer esos latinoamericanos, si en la colonia muchos de nuestros países eran más ricos que Estados Unidos, como por ejemplo México, si empezamos nuestras vidas como repúblicas independientes prácticamente al mismo tiempo, 20, 30 años de diferencia, Estados Unidos en 1776, aunque su primer presidente fue en 1789, ¿por qué ellos se desarrollaron y por qué nosotros no? ¿Por qué somos nosotros el patio trasero y no ellos? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos Brasil o latinoamericanos. Pero en todo caso, ¿ya? Que la característica de estas intervenciones han sido los intereses estadounidenses, no los intereses de nuestros países. Entonces, por supuesto que hay esa visión, y no solo por los recursos naturales que tenemos, sino por el nuevo juego geopolítico. Antes era la Guerra Fría. Cuando colapsó la Unión Soviética, perdió América Latina, porque en un mundo bipolar se peleaba en la región, pero dando ayuda, ¿no? Ahora hay una nueva pelea, una nueva disputa, controlar la influencia china, pero no dando ayuda, sino controlando directamente a nuestros países, que estaba también la Guerra Fría, ¿no? Pero ahora es el primer recurso, intervenir en nuestros países a la fuerza, ¿no? Impedir esa influencia china por la pelea que ellos tienen. A nosotros, ¿qué nos interesa la pelea que ellos tienen? China es el principal financista del mundo, financia el propio Estados Unidos. ¿Por qué no nos puede financiar a nosotros? Estamos metidos en medio de esa guerra geopolítica. Esa es otra razón, además de nuestros recursos, etcétera, de la injerencia en estos momentos de Estados Unidos en Ecuador y la injerencia que intenta en toda América Latina. Gracias, presidente. Natalia, por favor. Presidente, ¿cómo el señor ve la situación? Está dito, ¿no? De la América Latina, pero tras la segunda reunión de seguridad CUME que tuvo lugar en septiembre 2022 con la general Lara Hirschhorn, el Mossad, CIA, FMI, MI6 británico, ¿no? Y los ministros de defensa que básicamente aplicaron un plan Cóndor 2.0, ¿no? Tuvimos también el discurso de Laura Hirschhorn hablando, como dije antes, de las riquezas de Latinoamérica que tenían que ser aprovechadas y que la seguridad no era buena y colocaba a los Estados Unidos en prueba de fuego, en perigo. ¿Cómo que puede ver cómo enxerga la reunión? No conozco la reunión específica, sí he escuchado las declaraciones de la general y es evidente que lo que les interesa son las riquezas del sur y evitar la influencia china. De esto lo habla algunas veces la generala, pero también descaradamente a nivel nacional en Estados Unidos. Dicen, hay que parar la influencia china en Latinoamérica y es cuestión de seguridad nacional, y si hay que invadir, invadamos, etc. ¿no? Ahora, usted habla del plan Cóndor 2.0, no se necesita ya las botas militares. Hay métodos más sutiles. Ahora, pues, si los militares dan un golpe de Estado, torturan, desaparecen a alguien, cualquiera puede filmar con un iPhone, y no lo hacen porque no porque les falten ganas, sino porque es muy riesgoso. Pero hay otros métodos más sutiles que está atrás de Estados Unidos, que es el lawfare, por ejemplo, la judicialización de la política, la brutal persecución judicial contra líderes progresistas, utilizando los medios de comunicación, pues, son instrumentos de esta gente para perseguir, para generar consentimiento, como dice Noam Chomsky, ¿no? Y jueces corruptos solo copian el titular y todo el mundo aplauda. Y cooptando el Poder Judicial, el nuevo partido político. Ya no son las botas militares, sino fiscales y jueces que son entrenados en Estados Unidos, a los cuales le dan visa por 5 años y venden hasta su alma, porque muchos son corruptos oportunistas, ¿no? Unas cosas que debe tener América Latina es mucho mejor sistema judicial y mucho mejor jueces. Pero usted puede tener un mejor sistema sin malos jueces, y eso es cambiar el corazón del ser humano, los valores. O sea, no hay institución virtuosa sin personas virtuosas. Tenga el mejor sistema de justicia formal, sin jueces honestos, pulcros, va a ser un desastre.
Y eso es mucho más difícil, cambiar el corazón del ser humano. Una tarea muy grande. En todo caso, hay un nuevo plan Cóndor, que lo aplican, perseguir a los gobiernos, a los dirigentes progresistas, sobre todo exitosos. Eso lo hicieron a Lula. Cuando metieron preso a Lula, no solo le robaron la libertad a Lula, le robaron la democracia a Brasil, porque le impidieron ser candidato presidencial y él vencía a Bolsonaro, y Bolsonaro no existiría en estos momentos. Cuando a mí en el 2022, en plena pandemia, horas antes de mi inscripción como candidato, me sacan una sentencia por influjo psíquico, porque aunque no lo crean, yo les puedo enviar la sentencia, la gente no lo cree, por influjo psíquico, o sea, con eso pueden condenar hasta el Papa Francisco, que por influjo psíquico dirigió una organización criminal, dedicada a los sobornos que no existen, no hay prueba de nada. Todo fue un montaje para condenarme, quitarme derechos políticos, impedirme ser candidato y regresar a mi patria. Con eso no solo me roban la reputación, mis derechos, le robaron la democracia a Ecuador, el derecho a elegir. Y por eso hicieron presidente a Guillermo Lasso. Pero lo mismo le pasa a Evo Morales, lo mismo le pasa a Cristina Fernández de Kirchner, a Fernando Lugo, etcétera, ¿no? Es el plan Cóndor 2.0, como usted dice, con todo respeto a las víctimas del plan Cóndor 1, donde hubo muertos, desaparecidos, torturados. Sí, No sí. lo hacen porque no pueden, no porque no quieren, pero ahora es el asesinato reputacional, repletarte de juicios, quebrarte económicamente, emocionalmente, reputacionalmente, políticamente, familiarmente, para aniquilarte porque no te pueden ganar en las urnas. Gracias. Perfeito, presidente. Eu quisiera insistir neste ponto da geopolítica regional, porque você, ao lado de Lula, de saudoso presidente Chávez e outros grandes líderes de Latinoamérica, você ha hecho parte de uma pleiade de líderes que intentaram e trabalharam muitíssimo por la integração de Latinoamérica, han criado a UNASUR, han criado a CELAC, e han dado passos importantes nesta ideia de integração soberana de nossos pueblos em áreas de desenvolvimento compartido. E como você vê este tema hoje? Como você está planteando esta questão hoje? Uma vez que houve muitos retrocessos em nossa região, incluso você mencionou o caso de Brasília, a hora que estamos recuperando com a nova eleição de Lula, pero não é o cenário de muitos países, não? Há retrocesso na Argentina, há conflitos acá que querem fabricar conflito contra a Venezuela, cá em torno do tema de Guiana. Então, como vê você a luta por la integração soberana de nossos pueblos en este contexto actual? Te faltó decir Ecuador, ¿no? Que cada vez que vamos a ganar una elección presidencial, asesinan a un candidato, se inventan que nos financió el Ejército de Liberación Nacional, y cada una mentira, se nos han robado la democracia. Como ya lo único que tiene la izquierda es el poder popular y del Estado con las elecciones, y con la atracción del 2017 perdimos todo ese poder estatal, no el poder popular, no el apoyo popular. Hacen lo que le da la gana con el discurso único en los medios de comunicación, con los consejos electorales, con la Corte Constitucional, hacen lo que les da la gana, ¿no? Para, por todos los medios, pues impedirnos ganar las elecciones, porque el apoyo popular sí es inmenso y somos de lejos, pese a 7 años de persecución y discurso único, el movimiento político más grande del Ecuador y más grande de la historia. En todo caso, mira, la integración, y también tú mencionaste a Chávez, permíteme decirte, ¿no? Ese gran compañero, éramos los dictadores, los caudillos. Yo creo que Chávez tuvo durante un año de gobierno como 14, 15 elecciones. Durante mi 10 años yo tuve 14 elecciones, todas ganadas. Pero a cada rato teníamos elecciones. Pero como no ganaban ellos, éramos los caudillos dictadores, ¿no? Y esa es la doble moral también. Si Evo Morales es 14 años presidente y lo eligen por la cuarta vez consecutiva, es un dictador cacique que da un golpe de Estado. Si hace exactamente lo mismo Angela Merkel en Alemania, es una lideresa. Y Alemania es una democracia madura con estabilidad, ¿no? Y mucha de nuestra propia gente latinoamericana compra ese doble discurso, y es una pena. Vean lo que hacían los países desarrollados, empezando por Estados Unidos, cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. El ingreso per cápita de América Latina en promedio debe estar por los años 40, comparado con Estados Unidos, con los años 40. Cuando era presidente Franklin Delano Roosevelt, que fue electo 4 veces seguidas presidente porque no se iban a dar el lujo de prescindir de un gran presidente, ¿no? Luego, cuando ya ese país marcha solo, es que limitaron solo la reelección presidencial, no de gobernadores, senadores. Es hasta inconsistente el modelo. Solo la reelección presidencial, que es la cereza del pastel, para todos tener oportunidad. Pero ya porque el país marcha solo.
Pero cuando no marchaba solo, había reelección indefinida y a Franklin Delano Roosevelt lo reeligieron 4 veces por su éxito para sacar al país del norte de la Gran Depresión. Sobre la integración, esto debería ser algo que va más allá de ideología. Así lo interpretamos al inicio. UNASUR, por ejemplo, fue fundada por presidentes de derecha. Álvaro Uribe en Colombia, que presidente de derecha, troglodita como Álvaro Uribe. Alan García, que es un tipo más inteligente. ¿No? Entonces, esto va más allá de ideologías, como la Unión Europea. O sea, de izquierda a derecha, nadie va a cuestionar la Unión Europea. Y mira todas las dificultades que han tenido ellos para unirse. Eran 28 países, los británicos siempre son mundo aparte, ahora son 27, pero que hace unas décadas se mataban por millones, diferentes religión, idioma, cultura, sistemas políticos, tuvieron la voluntad de unirse. Y nadie cuestiona la Unión Europea, excepto Gran Bretaña, sea gobierno izquierdo o derecha. ¿Ya? Esto va más allá de ideología. En América Latina, con la misma historia, los mismos sistemas políticos, la misma cultura, la misma religión, la misma lengua, ¿no? Español es portugués mal hablado, portugués es español mal hablado, casi lo mismo somos. No somos capaces de unirnos. Cuando esto, insisto, debería ir más allá de ideología. Es una torpeza enorme. La integración nos beneficia a todos. El mundo del futuro será un mundo de bloques. Para tener voz, presencia a nivel internacional, América Latina tiene como bloque en el concierto internacional. Para el concierto interamericano, imagínate que El Salvador tenga un conflicto con Estados Unidos y tenga que ir a la OEA en Washington a discutir contra Estados Unidos. ¿Qué oportunidad tiene? Tenemos que ir como bloque, la CELAC, a sentarnos en Washington o en cualquier otro lado, a procesar nuestras diferencias, nuestras concordancias con Estados Unidos. Y mientras tanto discutir nuestros problemas al interior en CELAC, por ejemplo. Entonces la integración es algo necesario, algo muy positivo, de la cual todos nos podemos beneficiar. Y solo el odio, el fundamentalismo ideológico, la torpeza de una derecha troglodita, pudo destruir esa integración como hicieron con UNASUR. Perfeito, presidente. E eu quisera exatamente ahorita passar a abordar de uma maneira mais específica o tema político do Equador, interno do Equador. Nós outros tuvimos lá a Revolução Cidadana, bajo su liderazgo, 2 mandatos presidenciais, depois vino Lenín Moreno, se passou o que passou, Lasso, e agora este governo, que é um governo, se pode dizer, transitório ou provisional. A la vez, su partido, el Partido de la Revolución Ciudadana, alcanzó un gran éxito en las parlamentarias, tiene una fuerza política muy importante. Entonces, lo que quisiera preguntar era exactamente cuál es la posición política actual de su partido en face a este gobierno, para allá del problema de la seguridad que usted ya mencionó, pero desde el punto de vista político, ¿qué posición adopta el Partido de la Revolución Ciudadana? ¿Cuáles son las banderas de lucha en este momento? Y, por tanto, las perspectivas de desarrollo político del país durante este gobierno, no sé si se puede decir, provisional. Mira, el país está destrozado. En momentos de crisis, tienes que unirte, porque es tu patria. Así estemos en las antípodas ideológicas del gobierno de turno. Esto ya lo hicimos con Lasso. Cuando ganó en el 2021, veníamos de pasar la pandemia que fue muy mal manejada. El país había crecido 7%, habíamos tenido decenas de miles de muertos, de los países con mayor muertos per cápita del planeta. Entonces, era un país desolado. Le ofrecimos todo el apoyo a Lasso para darle gobernabilidad y nos traicionó él y después acabó hundiéndose. Lo mismo hemos hecho con Novoa, porque ahora el problema, no nos recuperamos todavía de la pandemia, creo que no recuperamos el nivel de PIB antes de la pandemia, hemos sido de los pocos países en el mundo que no recupera ese nivel. Pero además tenemos el problema de la violencia. Estamos, te insisto, de 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes a 44 en el 2023. Pero había que unir el hombro, pero eso no significa un cheque en blanco para un gobierno que es claramente derecha. Este chico es el hijo del hombre más rico del país, que fue mi contendor y lo vencí en el 2006. Y tenía los millones para comprar la presidencia, más todo el odio que se une contra nosotros, más los medios de comunicación, que es el principal problema para la izquierda, de los progresistas. Nosotros no enfrentamos a la derecha, sino a sus medios de comunicación. Que deben ser los guardianes de la verdad. No importa un rábano, la verdad.
son políticos detrás de un micrófono, detrás de un tintero, no nos engañemos. Y eso es algo que tiene que enfrentar algún rato a América Latina sin temor. Y para mí es sencillo. ¿Diciendo la verdad o no? Si no dicen la verdad, es inaceptable. Eso no puede ser libertad de expresión. Debemos tener el derecho a la verdad. Entonces, estamos en las antípodas de este gobierno. Y es un gobierno, el propio presidente nació en Miami, habla mejor inglés que español, porque no comete una falta horrorosa, en inglés se desenvuelve bastante bien, ¿no? Entonces, le falta preparación, el equipo de gobierno es muy malo, y no tiene la visión, no tiene la visión. Va a haber lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor. En estos momentos hay que unirse por la crisis, pero eso no significa un cheque blanco, no significa que vamos a permitir que pasen líneas rojas, pero no nos engañemos tampoco. Ahorita podemos hacer lo que ustedes quieran desde fuera del poder, que a lo sumo, mitigaremos un poquito los efectos del nefasto modelo que nos acompaña del 2017, el neoliberalismo. Queremos cambiar realmente las cosas. Que nadie se engañe. Tenemos que recuperar el poder político. Lo único que tiene la izquierda es apoyo popular y con ese apoyo popular captar el poder político para ahí transformar la realidad. Que nadie se engañe en eso. Gracias, presidente. Natalia. Sí, me lleva directamente a la próxima pregunta, que sería cuáles son las perspectivas del pueblo ecuatoriano para las elecciones en Ecuador que se realizarán el próximo año, 2025, y cómo cree que derecha e izquierda se volverán a enfrentar en el próximo año en las campañas. Y también cuáles son las posibilidades de la revolución ciudadana salir vencedora. Sin duda va a ser todos contra nosotros, que somos la única izquierda viable. Hay una izquierda del todo nada que sirve como adorno del árbol de Navidad, ¿no? Es parte del sistema. De hecho, está contra nosotros. Se pacta con la peor derecha con tal de vencernos. ¿Por qué? Porque es esa izquierda acostumbrada a repartirse el Estado, con mucha fuerza en cuanto a violencia, paros, pero sin apoyo popular, que sometía a los gobiernos, entonces le cedían espacios, llévate los hospitales, la salud, la universidad, la educación. Con nosotros se les acabó la fiesta. Es un plan de desarrollo en función del bien común. Y había un presidente y un gobierno, en el que repartíamos el Estado. Entonces, todo eso está contra nosotros. Entonces, claramente va a ser una nueva confrontación de ese nivel. Seguramente, si hay segunda vuelta, llegaremos a la segunda vuelta. En estos momentos el presidente no va a estar muy bien con el 80%, pero lleva 2 meses. Moreno también estuvo muy bien al inicio, porque todavía tenía la inercia en nuestro gobierno, más todas las calumnias y información que nos lanzaron, que éramos los corruptos. Él había sido 10 años, 6 años vicepresidente, 10 años vicepresidente de la Alianza País, y nunca se dio cuenta que éramos corruptos y nos acusaba de corruptos a nosotros. O sea, ¿quién puede creer una tontería así? Te dio resultados, 85%, pero es cuestión de tiempo, porque era un inepto, ¿no? Entonces, que se derrumbara. Lo mismo Lazo, cuando recién llegó, ni siquiera se había vacunado a la gente. Tuvo una campaña de vacunación muy exitosa, 80-85%. Después, porque no funciona el neoliberalismo, además que eran incapaces y corruptos, se derrumbó. Ahora este chico tiene 80% que sacó el ejército gracias a nuestra constitución, está haciéndolo bien en cuestión de seguridad en el corto plazo, retomando el control de las cárceles, pero lo sorprendente porque no se había hecho antes. Está acá. Y también la gente tiene lo que se llama en economía y en psicología expectativa adaptativa. Cuando todos los días con nosotros tenía una nueva obra, lo mucho parecía poco y nos criticaban todo. Cuando no tienen nada, parece mucho. Entonces, ya que no nos maten 44 por cada 100.000, sino solo 20 por cada 100.000, qué bárbaro, qué buen trabajo, 80% de apoyo. Y así somos los latinoamericanos, ¿no? Algunas veces pienso que somos adictos a su desarrollo y que nos gusta que nos maltraten. Y vemos el corto plazo, no vemos el todo, no vemos lo bien que estuvimos, sino que bueno, después que nos hicieron pedazos, estamos menos mal. Pero vamos a ver, porque a nivel económico no vemos absolutamente nada. Vamos a ver cómo le va a este chico, que puede ser un fuerte contendor para el 2025, pero nosotros siempre somos fuertes contendores. Y estas 2 últimas elecciones nos ha faltado para ganar en la segunda vuelta 3-4 puntos. Obviamente hay que trabajar muy fuerte para tratar de revertir esa diferencia, porque todos se unen contra nosotros, y ganar la presidencial en el 2025, porque nuevamente, le repito, esa izquierda romántica que quiere incidir en la realidad de lo local, de las comunidades, de los movimientos sociales, no se engañe. Si no hay
que si no capta a la izquierda el poder político, no cambiará el modelo económico, social. Y si no cambia el modelo económico, social, no saldremos de su desarrollo. Así de sencillo. ¿Okay? Gracias. Bueno, presidente, para terminar, claro que si usted quiere agregar algo, la palabra es vuestra, pero yo quisiera preguntar de una manera general sobre la izquierda latinoamericana. Nosotros tuvimos y tenemos muchas experiencias inovadoras en Latinoamérica. Tenemos el Foro de São Paulo, tenemos el Foro, usted ya participó en reuniones del Foro de São Paulo, tenemos el Foro de Puebla, que usted es uno de los protagonistas del Foro de Puebla. Cuando usted fue presidente de Ecuador, se realizaron ahí en su país algunos encuentros internacionales muy importantes a nivel de Latinoamérica. Y a pesar de todo, la izquierda está. Las fuerzas de izquierda están firmes, existen, participan en la lucha política. Su país es un ejemplo porque el Partido de la Revolución Ciudadana es una fuerza política muy sólida. ¿Cómo usted ve en este mundo donde se construye la multipolaridad, donde hay nuevos fenómenos, donde el poder hegemónico del imperialismo estadounidense no es lo mismo que antes, desde el punto de vista de una hegemonía absoluta? Hay bloques nuevos internacionales, hay China, hay BRICS. ¿Cómo usted ve las perspectivas generales de una retomada del protagonismo de la izquierda en América Latina y quizás en el mundo también? Usted vive en Europa, está observando también el escenario europeo. ¿Qué reflexiones podría usted hacernos desde este ángulo de análisis? Te faltó decir la internacional progresista, ¿no? Y eso es bueno que se empiecen a coordinar todas las corrientes de izquierda. Sin embargo, te soy muy sincero, ¿no? Yo soy de izquierda a pesar de cierta izquierda, porque es izquierda funcional al sistema. No sé si auténtica, al final es auténtica, pero tremendamente torpe, que pidiendo lo imposible, el todo nada, lo que hace es legitimar el sistema. Y la izquierda debe, bueno, permanentemente evolucionar. Ahora con el postcapitalismo, con la sociedad informacional, como le llama Manuel Castel, ya incluso ya no existe él llama la sociedad informacional en lugar de la sociedad industrial, que nos acompaña en la revolución industrial. Ya con eso se pierden incluso las relaciones tradicionales capital-trabajo, el concepto de burguesía, proletariado, etcétera, ¿no? Y todo eso tiene que ir repensando la izquierda, pero algunos todavía están en el siglo XIX, hablándonos de la lucha de clase, la dictadura del proletariado, el cambio violento, y sabes cuánto intereses son los jóvenes, ¿no? Entonces, y que salen con chamarras, con boinas del Che, de los años 60. Entonces, tenemos que renovarnos permanentemente en la estética, en el discurso, en la estética, en los símbolos, ¿no? Y bueno, para eso sirven estos foros, ¿no? El Foro de Puebla, pues yo soy de los fundadores. El Foro de San Pablo participamos ahí, pero sí tengo mis reparos con el Foro de Sao Paulo, porque no son todos los que están y están todos los que son. Debe haber una depuración muy profunda si queremos que siga siendo una fuente de pensamiento de izquierda auténtica. Porque, por ejemplo, ahí están todos los que nos traicionaron en Ecuador y todos los que se unen con la derecha. Pachacuti, el partido indígena. Es que los indígenas son de izquierda. ¿Quién ha dicho que los indígenas son de izquierda? ¿Cómo? Es una fijación que tiene la izquierda con los indígenas, ¿no? Claro, porque han sido oprimidos, excluidos. Pero una cosa es eso, que han sido víctimas. Hay que acabar con esa injusticia. Otra cosa es que por ser víctimas sean ejemplo, referencia, mitificamos al indigenismo, al mundo indígena, y que cree que sean todos honestos, que todos son de izquierda, no. Como en cualquier grupo humano hay honestos y corruptos, hay de izquierda y de derecha. Y por ejemplo, Pachacuti se ha prestado a todo con los últimos gobiernos para destruir al país, a todo el neoliberalismo. ¿Y por qué? Nuevamente para estar contra nosotros, porque tenía sus espacios de poder y todo eso se acabó, que además era ilegal, para tener un programa con un plan de desarrollo en función del bien común. De todo mi reparo con el grupo de Sao Paulo, yo no iría en un foro de Sao Paulo en el momento actual. El grupo de pueblo es otra cosa y un buen espacio de coordinación, porque eso se requería muchísimo. Estemos coordinados los líderes de izquierda. De hace 4 años estamos coordinados el grupo de Puebla y ha tenido muchísima incidencia el grupo de Puebla. Muchas cosas. Bueno, Natalia. ¿Algo más, Natalia?
Discúlpame, estaba en mute. No, no está bueno. Ya hice todas las cuestiones que tenía. Solamente agradecer mucho, mucho, mucho gusto. Es un honor para mí también conocerte, saber directo de ti todas las informaciones para que transmitamos en Brasil. Estamos juntos por Ecuador. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Presidente, por favor, usted tiene la palabra para un mensaje final, lo que quiera decir, agregar, será bienvenido. Solo agradecer esta oportunidad. Creo que me faltó un poco responder tu pregunta, cómo yo veo la izquierda, derecha, luces y sombras. Estrictamente hablando, tenemos más gobiernos de izquierda tal vez que en la primera ola de izquierda. Mira que tenemos México, acabamos de ganar Guatemala, Colombia, que era la mayor, el país más derechoso de toda Sudamérica. En Argentina se perdió, pero se recuperó Brasil, ¿no? Entonces, en los 90 no existía la izquierda, ahora disputamos poder, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia que yo veo con la primera ola de izquierda? Que como que si había más consistencia, más profundidad, y enfrentamos una derecha más desprevenida. Ya la derecha está armada para impedir cualquier cambio. Pero ahí pues tengo mucha esperanza en Brasil, nuestros gigantes. Ustedes tienen incidencia no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Y tienen un presidente que para mí es referencia, ¿no? El gran Lula da Silva. Así que ojalá de Brasil puedan venir muchas soluciones. Y una de ellas, por ejemplo, que se hable más claramente sobre la prensa. O sea, lo que tenemos no es prensa, tenemos instrumento de dominación. No tenemos información, tenemos manipulación. Y si información es democracia, pues democracia es un sistema que se fundamenta en información para elegir, para juzgar a nuestros representantes. Y si en lugar de información tienes manipulación, tienes mentira, no tenemos pues, democracia. Entonces hay que hablar de esta cosa. Y ese discurso, esa iniciativa, incluso muchas de las soluciones, pueden venir de nuestros gigantes, nuestro querido Brasil. Muchas gracias, presidente. TV 247 ha entrevistado com muito honor o presidente Rafael Correa, doutor em economia, líder da Revolução Cidadana de Equador e que sigue sendo uma liderança muito importante a nível latino-americano. Muitíssimas gracias, presidente. Muito obrigado. Vamos a mantenernos em contato e Encantado. seguimos difundindo as ideias da integração, da democracia, da soberania de nossos pueblos. Con Gracias. certeza. Gracias. Muito obrigado. Gracias.